Hola, buenos días o buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar acerca del tema de hipertensión arterial. Mi nombre es Violeta Bustamante Elizondo y vamos a empezar. En el índice, de todos los temas que vamos a hablar es acerca de la definición, la etiología, clasificación, diagnóstico, manejo médico de hipertensión, los medicamentos, la interacción medicamentosa del tratamiento médico combinado con el odontológico y el protocolo del manejo odontológico del paciente con hipertensión, que es el tratamiento y precauciones. En la definición tenemos que la hipertensión arterial es una condición en la que la sangre del paciente ejerce una fuerza sostenida sobre las paredes de las arterias, lo que puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular y daño renal. En pacientes adultos encontramos que la presión sistólica está mayor a 140 y la presión diastólica mayor de 90 o igual. Tenemos aquí una imagen de cómo medir la presión arterial. Nuestro paciente se tiene que encontrar sentado con los pies planos en el piso, su espalda tiene que estar recargada y su brazo en el que vamos a hacer la toma tiene que estar a la altura del corazón, tiene que estar sin ninguna prenda, tiene que estar con la camiseta hecha al hombro o si es invierno, pues también, ¿no? El paciente no puede hablar durante la toma de la presión arterial y pues nosotros necesitamos de la medida correcta, ya sea si es un paciente con un brazo muy delgado, podemos usar del brazalete pediátrico o pues en pacientes pediátricos, o también tenemos el brazalete para pacientes adultos y pues puede ser una toma electrónica o una manual. En la etiología encontramos que hay una mayor incidencia por sexo, edad, raza e inactividad física. La incidencia más alta se encuentra en pacientes que son varones casados y que están a partir de los 30 años, esto debido por que vamos envejeciendo, y hay una mayor incidencia en la raza negra y latinos. Pacientes con inactividad física tienen del 20 al 30% mayor probabilidad de muerte y los pacientes se pueden ejercitar de manera de resistencia, equilibrio, fortalecimiento y flexibilidad. El alcoholismo también es un factor, ya que estos tienen una dependencia física y psicológica y tienen un patrón de consumo que es un consumo diario y que están tomando durante el transcurso del día sin importar la hora. La susceptibilidad genética tenemos que son pacientes con obesidad, sobrepeso, antecedentes familiares de hipertensión, que tengan una dieta rica en sal, que tengan consumo de tabaco y la enfermedad renal, diabetes y la apnea de sueño también están involucradas. También tenemos que si los pacientes tienen un nivel educativo menor, también son más susceptibles, ya que tienen una carencia de vivienda, tienen pobreza, tienen desnutrición, falta de deseo, y como tienen un bajo nivel socioeconómico, pues también no tienen acceso a la salud. En la clasificación tenemos que son dos, la hipertensión esencial y la secundaria. La esencial es el 95% y es una causa desconocida. Esto puede ser por un defecto en expresión de sodio o un defecto del transporte de sodio y calcio. En la hipertensión secundaria, que es el 5%, tenemos que son enfermedades subyacentes asociadas, que es la nefropatía, trastornos renales, que es el aumento en la renina, retención de líquido y sodio. En la alteración endocrina tenemos aldosteronismo, feocromocitoma, tirotoxicosis. En problema neurogénico tenemos que es conductual, psicogénica, presión intracraniana, y también los anticonceptivos orales pueden estar involucrados en esto, ya que son antagonistas. En la clasificación tenemos la benigna y la maligna. En la benigna tenemos pacientes que tienen un buen pronóstico si reciben un buen tratamiento y los pacientes son apegados a ello. En la maligna
es mortal a corto plazo, que no tienen una esperanza mayor a 2 años de vida. El paciente alcanza cifras diastólicas superiores a 120 y a veces, a pesar del tratamiento, pues no tienen mejorías. Esto se puede asociar a papiledema, hemorragia retiniana, encefalopatía hipertensiva, cefalea, alteraciones visuales, vómito, parálisis transitoria, convulsiones, estupor y coma, con rápido deterioro renal y descompensación cardíaca. Las cifras de presión arterial tenemos que la normal es menos de 120 la sistólica y menos de 80 la diastólica. En prehipertensión tenemos de 120 a 139 sistólica y 80 a 89 la diastólica. En hipertensión etapa 1 tenemos de 140 a 159 sistólica y de 90 a 99 la diastólica. La hipertensión etapa 2 es mayor de 160 la sistólica y de 100 la diastólica. En la hipertensión en el embarazo tenemos hipertensión crónica, que esta es previa al embarazo o anterior a las 20 semanas de gestación y que persiste más de 2 semanas después del parto. La preeclampsia, que es la hipertensión con proteinuria, este es después de la semana 20 de gestación y puede progresar a eclampsia y puede tener convulsiones. La hipertensión crónica con eclampsia agregada es proteinuria de nueva aparición después de 20 semanas en una mujer hipertensa o incremento repentino de proteinuria y o la presión arterial, trombocitopenia o elevación de enzimas hepáticas. También tenemos hipertensión gestacional, que es hipertensión sin proteinuria, que ocurre después de 20 semanas de gestación y puede ser transitoria o evolucionar a preeclampsia. En hipertensión transitoria tenemos un diagnóstico retrospectivo cuando la presión arterial es normal a las 12 semanas del parto, es predictora de futura hipertensión primaria. En el diagnóstico tenemos que para hacer un diagnóstico temprano de la hipertensión arterial se realiza únicamente mediante la lectura de la presión arterial. En sus inicios la hipertensión pues es asintomática, pero si se presentan síntomas como cefalea occipital, dificultad para respirar, tinnitus, mareos, fósfenos, náuseas o vómitos, estos son indicativos de que la enfermedad lleva mucho tiempo establecida. Pero el diagnóstico de hipertensión se requiere en 3 o más lecturas superiores a 140/90 para poder decir que un paciente tiene hipertensión. En pacientes identificados como hipertensos, diabéticos, con enfermedad renal o coronaria establecida, la presión arterial debe tomarse en cada consulta dental. En el manejo médico tenemos modificaciones del estilo de vida. En este se induce al paciente a perder peso y esto hace que disminuya la presión arterial de 5 a 20 milímetros de mercurio. El ejercicio físico de al menos 30 minutos diarias y recomendablemente todos los días. Este reduce la presión arterial entre 4 y 9. La dieta saludable rica en vegetales y fruta baja en grasa puede reducir la presión arterial de 8 a 14 y la limitación de ingesta de alcohol, sodio, cafeína y lípidos. También se recomienda la eliminación de tabaquismo. En los manejos de factores de riesgo asociados tenemos el síndrome metabólico y tenemos que reducir sus efectos para disminuir el riesgo cardiovascular vigilando los niveles de colesterol y triglicéridos. Los fármacos antiagregantes plaquetarios como dosis bajas de ácido acetilsalicílico para proteger del riesgo cardiovascular. En el manejo que tenemos para las pacientes que tienen hipertensión y están embarazadas, se hace una evaluación preembarazo y esto es para definir el estatus de la presión arterial e identificar un posible daño orgánico. La sustitución de
fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina 2 deben sustituirse por beta bloqueadores o metildopa, que son más seguros para el feto. Los tratamientos de preeclampsia son hospitalización, reposo en cama, monitoreo de presión arterial, prevención de convulsiones y en caso de eclampsia se debe de acelerar el nacimiento. En el tratamiento farmacológico tenemos los fármacos de primera elección, que son los diuréticos, porque es el más antiguo, el más barato y el más efectivo. Y también tenemos los beta bloqueadores. Otras opciones son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los IECA, los beta bloqueadores de los canales de calcio, beta bloqueadores de receptores alfa y alfa beta bloqueadores. También se recomienda hacer una combinación de fármacos a dosis reducidas porque esto incrementa la efectividad y reduce efectos secundarios. La combinación de un IECA con un amlodipino es cardioprotector. Consideraciones raciales. Como ya habíamos hablado de que tiene una mayor prevalencia para personas de raza negra y latinos, los betabloqueadores son más efectivos en caucásicos menores de 50 años, mientras que los bloqueadores de los canales de calcio dan mejores resultados en afroamericanos. La hipertensión resistente esto se define cuando un paciente, a pesar de seguir el tratamiento con 3 fármacos a dosis completas, incluidos los diuréticos, no alcanza el objetivo de presión arterial. Algunos factores que incluyen en esta resistencia se debe al consumo excesivo de sal, problemas renales, dosis inadecuadas, uso de esteroides, AINES, cocaína, anfetaminas, anticonceptivos hormonales, entre otros. El control de la presión arterial reduce significativamente la tendencia a la embolia cerebral del 35 al 40%, al infarto del miocardio del 20 al 25%. Para ser más específicos en la farmacología que tiene el médico para tratar a los pacientes con hipertensión, tenemos los diuréticos. Estos actúan eliminando sodio y agua, lo que reduce el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco. Algunos ejemplos que tenemos son las hidroclorotiazidas y el furosemida. Los vasodilatadores directos relajan la musculatura de los vasos para disminuir la resistencia, por ejemplo, la hidralazina. Los bloqueadores de los canales de calcio bloquean la entrada de calcio en el corazón y vasos, causando vasodilatación. Los ejemplos que tenemos son amlodipino y nifedipino, muy efectivos en las personas de raza negra, o sea, los afroamericanos. Los inhibidores adrenérgicos modulan la actividad del sistema nervioso. Los alfa-bloqueadores, como por ejemplo la prazosin, dilatan los vasos sanguíneos. Los beta-bloqueadores, como el metoprolol o el propranolol, reducen la actividad vasoconstrictora y el gasto cardíaco. Son más efectivos en caucásicos jóvenes. Y los agonistas centrales, como la clonidina y metildopa, disminuyen la actividad simpática. La metildopa es segura en el embarazo. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina bloquean un sistema hormonal que causa vasoconstricción y retención de sodio. Ejemplos están enalapril y lisinopril. Deben de evitarse durante el embarazo. Los bloqueadores de los receptores angiotensina 2 actúan de forma similar a los IECA, bloqueando los receptores de angiotensina 2. Ejemplos son los sartán y valsartán. También deben de evitarse en el embarazo. La interacción medicamentosa del tratamiento médico combinado con el tratamiento odontológico. Los antihipertensivos provocan hipotensión ortostática, potencialización de barbitúrico, náuseas y vómito, lesiones liquenoides. Las manifestaciones bucales son pocas y suelen ser secundarias a los fármacos. La hiposalivación, que es la boca seca, la más frecuente asociada es a los fármacos diuréticos, aumentan el riesgo de cáliz, enfermedad periodontal e infecciones micóticas. La hiperplasia gingival medicamentosa asociada a bloqueadores de canales de calcio y las lesiones liquenoides están asociadas a tiazidas.
Es recomendable hacer una interconsulta con el médico tratante del paciente para evaluar qué tipo de hipertensión tiene, qué medicamentos podemos darle nosotros al paciente y si es seguro tratar al paciente en la condición que está. El protocolo del manejo odontológico del paciente con hipertensión es hacer un buen diagnóstico y una evaluación previa. La toma de la presión arterial es en pacientes hipertensos, diabéticos, con enfermedad renal o coronaria. La presión arterial debe tomarse en cada consulta para asegurar un manejo seguro. Debemos de tener el contacto con el médico del paciente, como ya se los había comentado, para conocer el tipo de hipertensión que tiene, la evolución, el tratamiento recibido, las complicaciones y el estado de salud actual del paciente. El manejo durante la consulta deben de ser pacientes bien controlados. Estos pueden recibir cualquier tipo de procedimiento odontológico. Si la presión arterial no excede al 20% de su base o está en etapa 1, y evitar crisis hipertensivas. También tenemos que evitar de hacer pasar por estrés al paciente, porque podemos inducir una hipertensión de bata blanca. Las citas odontológicas, pues como ya lo comenté, debe de ser un manejo del estrés, citas cortas, cambio lento de posición para evitar la hipotensión ortostática, citas por la tarde, y como alternativa está la sedación, pero esto solo aplica en pacientes con ASA 1 y ASA 2. Los vasoconstrictores. La contraindicación es hipertensión grave o descontrolada, arritmia, angina inestable. En las indicaciones tenemos que se puede poner en personas o pacientes que son hipertensas controladas. Puede utilizarse con seguridad los vasoconstrictores como la epinefrina, levonorfina y la felipresina a dosis terapéuticas y concentraciones adecuadas. Los beneficios de los vasoconstrictores son que retrasa la absorción, mayor intensidad y tiempo, menos toxicidad, hemostasia local. Cuidados: evitar levonorfina y norepinefrina en pacientes que no están controlados, evitar hilo retractor sumergido en adrenalina, y se acepta hacer tratamientos de urgencia en pacientes que tienen la presión diastólica mayor a 100 y en tratamientos paliativos en pacientes que tienen la presión diastólica mayor a 110. Es importante saber que debemos estar preocupados en el manejo de pacientes que no están diagnosticados, que no están tratados, y pacientes que sí están tratados médicamente, pero pues la verdad es que muchos pacientes no llevan un buen control, que no toman sus medicamentos, o que por el simple hecho de estar medicados no cuidan su dieta, siguen tomando alcohol, siguen fumando, porque como piensan que ya están tratados, pues piensan que no tienen que hacer cambios en su estilo de vida. Entonces, que tenemos que tomar una presión arterial antes de cada cita para evitar cualquier riesgo. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Y aquí están las bibliografías.